Si disfrutas de estas historias y te acompañan en tus noches, ¿me podrías apoyar con tu suscripción y un comentario? En la quietud de la noche, cuando el viento roza las hojas como un susurro antiguo, imaginamos a un pueblo que miraba el fin de la cosecha como el borde de un mapa. Para los celtas, Samain no era solo una fecha, era una frontera, una noche liminal donde el año viejo se apagaba y el nuevo respiraba por primera vez. Las fogatas marcaban círculos de seguridad. Las puertas quedaban entreabiertas y, por un instante, el mundo de los vivos y el de los espíritus se miraban de frente. No era terror, era respeto. No era un grito, era un saludo a los ancestros. Con el paso de los siglos, aquel tejido ritual se fue mezclando con otros hilos. Llegaron nuevas creencias, nuevos nombres para las mismas incertidumbres. La cristianización no destruyó del todo la idea de la noche umbral, la reubicó. A Samain lo rodearon de solemnidad y memoria. Surgieron el Día de Todos los Santos y la conmemoración de los fieles difuntos, como si la tradición dijera, sí, volvamos a encender velas, pero démosles otro altar. La vigilia se convirtió en un puente autorizado para hablar con los ausentes, una manera de amansar el miedo integrándolo a un calendario sagrado. Lo que hoy llamamos Halloween guarda, bajo sus capas modernas, la silenciosa arquitectura del umbral. La idea de que hay noches que se abren hacia adentro, como cuevas. Cambian los nombres, cambian los símbolos, pero el gesto persiste. Luz en medio de la oscuridad, un fuego que guía, una mesa dispuesta para quien quizá regrese. Así, del campo celta a las ciudades modernas, la humanidad siguió haciendo lo mismo, darle forma al miedo para convertirlo en recuerdo. De los orígenes, pasamos a la luz que guía, la linterna de Halloween. Cuenta la leyenda que existió un hombre apodado Stingy Jack, Jack el avaro, amigo de las trampas y enemigo de pagar las cuentas. Una noche invitó al diablo a beber. Cuando llegó el momento de saldar la deuda, Jack persuadió al visitante para que se transformara en moneda y así pagar al tabernero. Pero Jack, fiel a su nombre, guardó la moneda en su bolsillo junto a una cruz. El diablo, atrapado por el símbolo, no pudo escapar. Tras regateos y promesas, Jack lo liberó con la condición de que no se llevara su alma durante un buen tiempo. Años después, el trato se repitió. Jack consiguió una vez más burlarse del destino. Y cuando finalmente murió, ni el cielo ni el infierno quisieron recibirlo. Condenado a vagar, el diablo le arrojó una brasa ardiente para iluminar su camino. Jack la colocó dentro de un nabo hueco y siguió andando por la noche, convertido en el primer Jack-o'-lantern. Esa pequeña llama dentro de una raíz vacía es más que una imagen. Es un símbolo de la frontera. La luz débil pero terca se convierte en talismán contra todo aquello que no comprendemos. En Irlanda y Escocia los campesinos vaciaban nabos y remolachas para tallar rostros toscos y proteger sus casas. La brasa en su interior no solo ahuyentaba espíritus, marcaba un hogar. Una declaración mínima y luminosa. Aquí estamos, aquí recordamos. Cuando la tradición viajó a América, la historia encontró un aliado inesperado. La calabaza. Más grande, más fácil de tallar, más abundante. Los mismos gestos antiguos, vaciar, tallar, encender, encontraron un lienzo nuevo. Lo que había sido rostro huraño en un nabo se transformó en sonrisas dentadas, cejas arqueadas, ojos triangulares. El símbolo se volvió festivo, sin perder su trasfondo. Una luz adentro de algo oscuro, una presencia cálida en la intemperie. La calabaza iluminada es, a su manera, una pequeña metáfora del recuerdo. Contiene una llamarada que no pretende incendiar nada, solo acompañar. Por eso la ponemos en ventanas, porches y mesas, para decirle al mundo que seguimos atentos, que no cerramos del todo la puerta, que admitimos la posibilidad de lo invisible. En su pulpa naranja vive algo de la cosecha, de la tierra ofrecida, y en su vela titila la promesa de que ninguna noche es absoluta. Si observas un jack-o'-lantern en silencio, verás que no siempre sonríe, a veces mira. Y ese mirar es importante, la máscara invertida del mundo natural hacia el mundo humano. Tallamos un rostro porque nos gusta ser mirados por lo que miramos. Así domesticamos la incertidumbre. En Halloween, esa mirada compartida se vuelve juego.
Somos espectadores y actores a la vez. Abrimos un gesto antiguo y lo convertimos en fiesta. La modernidad hizo el resto. Películas postales, canciones y escaparates tomaron a la calabaza como icono. Su color habla de cosecha y su luz habla de guía. Por eso funciona en todos los climas y en todas las casas. No necesitas una gran hoguera. Basta el resplandor humilde de una vela, una llama tan pequeña que podría apagarse con un suspiro, pero que, sin embargo, cuenta una historia más grande que nosotros. En algún lugar, Jack el avaro continúa su andar sin destino, y tal vez eso baje la voz de la leyenda para no asustarnos, porque el punto nunca fue el castigo, sino la lección. En noches como esta enciende algo. Una luz mínima, un signo. Dile a la oscuridad que no estás solo. Deja que la calabaza haga su trabajo. Sostener un brillo constante, casi un latido sobre el umbral de tu casa. Y así, cada año repetimos la ceremonia. Escogemos la calabaza, la abrimos con cuidado, retiramos su interior con paciencia. Dibujamos una cara que será nuestra compañera nocturna. Encendemos la vela, la colocamos en el centro y cerramos de nuevo la tapa. Cuando cae la noche, ese rostro que antes no existía, aparece, y con él, una sensación de compañía. Quizá, al verla, recordemos a alguien que ya no está, o a nosotros mismos cuando éramos niños y mirábamos largo rato una luz. La calabaza, tan simple, se vuelve memoria hecha lámpara. Al final, todo Jack-o'-lantern responde a una intuición antigua. Si hay que atravesar la noche, mejor hacerlo con una pequeña llama por dentro. Su resplandor trae dos colores que conversan, naranja y negro. Imagina que apagamos todas las luces y dejamos solo la calabaza encendida. La habitación se tiñe de naranja y negro, dos tonos en diálogo continuo. El naranja es la memoria del sol, fuego, cosecha, calidez. El negro es la profundidad del cielo nocturno, lo que calla, lo que guarda, lo que aún no comprendemos. En Halloween esos colores no son un adorno, son el alfabeto con el que la noche se escribe. El naranja nace del campo. Trigo, hojas, calabazas, el último abrazo de la estación templada. Habla de abundancia, de manos llenas y mesas servidas. Es un color que invita. Mira hacia adentro, hacia los hogares, hacia la conversación. Cuando vibra en una llama, es señal de vida. Incluso a distancia, un punto anaranjado se reconoce como refugio. Nos dice, aquí hay calor, aquí hay gente, aquí hay cuidado. El negro, en cambio, nos recuerda la gran intemperie. No es enemigo del naranja, es su escenario. En el negro, todo tiene relieve y misterio. El negro es el espacio para el silencio, aquello que permite que la historia resuene. En él se dibujan las siluetas, se agrandan los pasillos, se escucha el crujido de la madera. Es el color que hace posible el pasaje, el corredor por donde transitan las preguntas. Juntos, naranja y negro sostienen la tensión esencial de Halloween, vida y muerte, hogar y camino, lámpara y noche. Si el naranja es una mano extendida, el negro es el umbral que esa mano invita a cruzar. Por eso visten ventanas, faroles, telas, dulces, carteles y portadas. Por eso animan los sueños de quienes desean dormirse acompañados por una historia. En estos colores se condensa la idea de que no hay luz sin sombra. El naranja que nos calma también nos recuerda que la llama es frágil. El negro que nos inquieta también nos permite descansar, porque cobija y acuna. Cuando cerramos los ojos, el mundo se vuelve negro, y sin embargo dormimos. Cuando los abrimos, buscamos lo naranja. El primer rayo, la primera taza caliente, la primera voz. Hay además una lectura ritual. El naranja es ofrenda, pan tierno, cempasúchil en otros calendarios. El negro es respeto, una forma de no invadir el territorio del misterio. En su equilibrio está la clave. No gritarle a la noche, sino hablarle bajo. Reconocer que es basta y que gracias a ello podemos escuchar. Si caminas por una calle en Halloween, verás cómo estas dos fuerzas ordenan el paisaje. Donde haya un círculo naranja, habrá una pausa segura. Donde el negro se extienda, habrá un pasaje que pide cuidado. Y aunque los disfraces, las risas y las canciones llenen de juego la fecha, debajo sigue latiendo esa gramática antigua. Luz que orienta, sombra que permite ver la luz. Puede que por eso, al final del día, el contraste nos parezca tan armonioso.
En otros momentos del año buscamos colores que compitan, que brillen por encima del resto. En Halloween, en cambio, aceptamos que el brillo nace del encuentro. El naranja no niega el negro, lo abraza. El negro no apaga el naranja, lo enmarca. Cuando termines de escuchar esta historia y cierres los ojos, tal vez notes que la oscuridad no es amenaza. Es un campo silencioso, y en medio, como una brasa que no se apaga, el recuerdo de una calabaza encendida. Ese punto tibio que nos guía de vuelta al descanso. Y si hay colores, hay juegos, truco o trato. La puerta, una noche como esta, es escenario. Tocan, hay voces pequeñas, risas nerviosas, telas que arrastran, máscaras que observan. Truco o trato. La frase es un puente, un acuerdo para domesticar lo imprevisible. Pero su historia viene de más atrás, de tiempos en que ofrecer y recibir era una forma de mantener el equilibrio con el mundo invisible. En la Europa medieval existía la costumbre del souling, en fechas cercanas a las conmemoraciones de los difuntos. Niños y pobres iban de casa en casa pidiendo soul cakes, pequeños panes de almas. A cambio, ofrecían oraciones por los familiares fallecidos de quien entregaba el pan. No había máscaras brillantes ni bolsas de plástico. Había memoria y una economía humilde del consuelo. Yo te doy pan, tú me das plegarias. Las puertas se abrían porque hacerlo tenía sentido comunitario. Se abrirían tal vez también por miedo. No conviene cerrar el paso a quien trae en la boca los nombres de los muertos. Mejor darle algo dulce y pedirle que, al irse, deje el umbral en paz. En Escocia e Irlanda se practicaba el guising, una forma de disfrazarse y recorrer el vecindario interpretando pequeñas estrofas o bromas. El disfraz no era solo juego, era una manera de confundir a los espíritus en la noche liminal. Bajo la máscara uno era menos vulnerable. A cambio de su actuación, los niños recibían frutos, nueces, monedas. Las puertas, otra vez, ayudaban a sostener un flujo de regalos y protecciones. Con los siglos, estas prácticas cruzaron el océano. En Estados Unidos, ya en las primeras décadas del siglo XX, las fiestas de Halloween empezaron a difundirse en barrios y escuelas, pero hubo también una cara menos amable. Travesuras anónimas, pequeñas fechorías de adolescentes que veían en la noche la licencia para alterar el orden, ventanas empañadas por harina, jardines cubiertos de papel, candados con miel, bromas que se pasaban de la raya. La comunidad necesitaba una válvula que mantuviera el espíritu festivo sin lastimar a nadie. De ese clima nació la idea moderna del trick or treat. Si las casas ofrecen dulces y los niños prometen una sonrisa, una canción, una rima, un gracias, la noche puede avanzar sin sobresaltos. El truco queda simbólicamente neutralizado por el trato. Se institucionaliza un pacto, puertas abiertas a cambio de comportamientos amables. El barrio entrena su propia coreografía. Luces encendidas significan ven, luces apagadas significan no hoy. La señal es simple, eficaz, amable. Detrás del dulce, entonces, hay política de la convivencia. Hablar de truco o trato es hablar de cómo una comunidad decide canalizar la energía de la incertidumbre. En vez de prohibirlo todo o soltarlo todo, inventa una ritualidad nueva. Caramelos por risas, disfraces por fotos, puertas que se abren por unos minutos y permiten una breve utopía de vecindario. Hay, claro, una capa emocional. Para los niños, el timbre es una aventura. Para los adultos, un recordatorio de que no estamos aislados. Durante unas horas la calle se vuelve cuento. Detrás de cada máscara hay un rostro que quiere ser visto. Y detrás de cada puerta hay una historia que desea participar. La bolsa de dulces guarda tesoros mínimos que, al día siguiente, serán también memoria. En esa casa nos cantaron, en aquella nos aplaudieron. En la esquina nos contaron un chiste. Truco o trato suena travieso, pero significa cuidado compartido. En su sencillez hay una lección antigua. Es mejor negociar con la noche que pelearse con ella. Darle un camino, una salida, una forma amable de existir. Por eso la pregunta se hace con alegría. Por eso la respuesta viene con risas. Por eso el timbre no es amenaza. Es juego en clave baja. Y si lo miramos con ojos simbólicos, veremos que esa bolsa que se va llenando
Es una canasta ritual. Dentro no solo hay azúcar, hay gestos. Cada dulce es una pequeña promesa. Que esta casa te recuerde bien, que esta calle te reciba otra vez, que el miedo pase de largo y deje solo cuentos. Al final de la noche, cuando todo se aquieta, las envolturas brillan como pequeñas escamas de alegría. El barrio ha respirado en conjunto y, aunque sea por un rato, ha sido comunidad. En la memoria larga de la humanidad, abrir la puerta ha sido siempre un acto delicado. Por eso ponemos guirnaldas, faroles, umbrales cuidados. Por eso cuando alguien llama preguntamos quién es. Halloween le roba al gesto su filo y lo devuelve en forma de teatro amable. Las máscaras exageran, las voces agudas juegan, los pasos pequeños danzan sobre la banqueta y las casas, como escenarios, aprenden su papel: recibir, agradecer, oficiar la entrega. Si alguna vez dudas de si participar, recuerda que no se trata solo de dulces. Se trata de mantener viva una coreografía que enseña a los más jóvenes que pedir también implica agradecer, que entrar en la casa de otro es un privilegio, que salir al barrio con un disfraz es honrar la noche con imaginación, y que una comunidad que se permite estas ceremonias inventa anticuerpos frente a la tristeza y el aislamiento. Hay en el truco o trato una sabiduría que viene de lejos: transformar la inquietud en hospitalidad. Donde antes había miedo a espíritus, hoy hay filas de calabazas. Donde antes había panes de almas, hoy hay chocolates. La estructura sigue ahí. Un intercambio que pacifica, que abre puertas, que pone nombre a lo desconocido y lo invita a sentarse a la mesa. Cuando se apague la última vela y la calle vuelva a su sombra, quedará la certeza de que, por un instante, la noche fue nuestra cómplice. Y que el mundo, bajo máscaras y luces, puede ser un poco más tierno. Imagina una aldea en penumbra. Las casas dejan un cuenco en la puerta. No es caridad casual, sino pacto silencioso con la noche. Quien camina, con máscara o sin ella, recibe algo y sigue. Y la comunidad, a cambio, evita el juego de los sustos que pueden encender el miedo. Pausa breve. Con los siglos esa danza se volvió más lúdica. Niños que tocan, voces que preguntan, risas que responden. Pero el mecanismo profundo no cambió. Seguimos negociando con lo incierto. Truco o trato es una fórmula, sí, pero también un recordatorio de que toda sociedad firma contratos invisibles con sus sombras. Pausa breve. En el siglo XX la costumbre viajó de barrio en barrio y de pantalla en pantalla. Hollywood dio color y ritmo. La industria de dulces puso eslóganes y envolturas. Sin embargo, cuando la puerta se abre y un puñado de manos pequeñas recibe su premio, algo antiguo vuelve a suceder. Reconocemos al extraño como parte del mismo círculo de luz. Convertimos el susto potencial en juego compartido, y por un instante, la calle entera parece un solo hogar iluminado. Bajo máscaras y hogueras, una figura persiste: la bruja. En la lumbre baja de la cocina, cuando el hervor apenas murmura y el techo olfatea a hierbas, la figura aparece, no como sombra que amenaza, sino como mano que mezcla. Antes de ser espanto, la bruja fue sabedora, de raíces que calman la fiebre, de rezos que apaciguan la angustia, de tiempos en que la luna marca cuándo sembrar y cuándo podar. Entre morteros y cuencos, al margen de púlpitos y mercados, se preservó una ciencia doméstica: remedios, infusiones, la lectura paciente de los ciclos. Con el tiempo, esa inteligencia de lo pequeño incomodó. Lo que no se entiende se nombra para fijarlo, y lo que se nombra se encierra. La bruja fue llamada hereje, hechicera, comadrona sospechosa, y donde había cestos con plantas, se vio pacto con lo oscuro. La hoguera, más que castigo, fue escenografía del miedo, llama alta para que el vecindario aprenda. Pero ni el fuego ni los edictos pudieron borrar del todo el rumor de la olla que cura, ni la certeza de que una mujer sentada junto a la ventana, a solas con sus recetas, no es amenaza, sino memoria. Mira de nuevo su figura. Sí, a veces lleva sombrero puntiagudo, no porque sea uniforme, sino porque la caricatura sobrevivió al silencio forzado. El sombrero es una sombra que protege la mirada. La escoba, una extensión del oficio doméstico que, en cuentos y noches de viento, se vuelve vehículo.
La caldera no cocina maleficios, extrae esencias, pacifica sabores, convierte lo duro en tierno. La bruja no siempre vuela, a veces camina lento sabiendo que las cosas tardan en decir su verdad. En Halloween, su presencia reúne dos ritmos, el del cuento que espabila y el de la historia que sana. Por eso su risa es aguda en las postales y, sin embargo, grave en la nostalgia. Ríe porque el mundo convirtió su sabiduría en máscara. Y calla, porque bajo la máscara late la pregunta de siempre, ¿quién cuida? En su mesa hay frascos con etiquetas escritas a mano, hojas prensadas entre libros, una vela que no pretende asustar a nadie. La luz suave revela un taller más que una cueva. Si la imaginas con gato, no es por capricho. El gato observa lo que los humanos descuidan. Habita el borde entre el sueño y el salto. Es compañero de quienes aceptan el misterio sin apurarlo. Y si la imaginas con luna, no es invocación peligrosa, es calendario. La luna organiza tareas, marca mareas íntimas, pone ritmo al descanso. La bruja, más que dominarla, escucha su vaivén. La persecución la convirtió en símbolo de resistencia. Cada vez que una historia le devuelve su dignidad, algo en la noche se ordena. Recordamos que el conocimiento no es propiedad de academias y que la ternura también es poder. En lugares donde faltan médicos, hay todavía brujas que saben mirar la piel y oír un pecho cansado. No porque sepan más que todos, sino porque heredaron otras maneras de preguntar. Para dormir, quédate con esta imagen. La bruja sopla para que el té no queme, te ofrece la taza, te cubre con una manta y apaga la lámpara, dejando un círculo pequeño de luz, suficiente para que las historias no tropiecen. Afuera puede soplar el viento. Adentro alguien cuida. A su lado, un compañero malinterpretado, el gato negro. En el borde de la ventana, dos ojos redondos sostienen la noche. No brillan por hechizo. Recogen lo que la oscuridad ofrece y lo devuelven en silencio. El gato negro no trae mala suerte. Trae una pregunta. ¿Qué hacemos con lo que no controlamos? Se mueve como si la casa fuese un mapa secreto. Sabe dónde se guarda el calor y dónde se guarda el polvo. Una vez que decide acompañarte, no exige ni explica. Está. Hubo tiempos en que fue amuleto. En Egipto su figura protegía el hogar. Era guardián de graneros, centinela de la abundancia. Luego, en otros calendarios, su andar nocturno fue leído como señal de intriga. ¿Por qué ve donde nosotros vemos mancha? ¿Por qué llega y se va sin pedir permiso? La sospecha, que confunde autonomía con amenaza, convirtió su pelaje en presagio. Así nacieron cuentos en los que cruzar un gato negro era cruzar la mala suerte misma. Pero los cuentos cambian de orilla cuando aprendemos a mirar despacio. Observa su cuerpo al pasar junto a una vela. La llama no tiembla. El gato la mide, la respeta, la rodea con perímetros invisibles. No es indiferencia, es acuerdo. El animal parece saber que la casa tiene centros de gravedad y que su tarea es no romperlos. Se sienta donde los humanos se detienen. Alféizares, reposabrazos, los bordes blandos de una cama. Elegir el borde es un arte. Desde ahí se ve el mundo sin poseerlo. En la noche de Halloween, su silueta completa el alfabeto de la escena. Sobre el naranja de una calabaza, el negro de su pelaje dibuja el relato mínimo de la sombra que no amenaza. Si maulla, no invoca, llama. Si cierra los ojos, no oculta. Confía. Por eso algunas casas lo consideran guardián silencioso. Un animal que no ladra, no advierte, no exige. Apenas acompaña. Y sin embargo sabe. Sabe cuándo alguien está triste, cuándo las manos necesitan calor, cuándo el cuarto requiere una presencia que no hable. El mito quiso ligarlo a brujas como si ellas lo hubieran escogido por malicia. La verdad es más sencilla. El gato negro se sienta junto a quienes aman la calma. Una bruja estudiando hierbas, un lector frente a una lámpara, un niño acunado por historias. Para todos, el gato es ritmo. Respira parejo, parpadea lento. Enseña que el descanso no siempre es caída. A veces es un anclaje. Quien duerme con un gato cerca aprende a ajustar el sueño. Se hace hueco, incorpora la presencia. Súbitamente descubre que el silencio tiene peso amable. En la madrugada, si despiertas, quizá escuches un trote pequeño, una visita al tazón de agua,
un salto medido de regreso a la manta. Nada alarma, todo continúa. Y es en esa continuidad donde desaparece el miedo, porque la noche no es un monstruo que hay que vencer. Es un territorio que el gato recorre con naturalidad y que nosotros aprendemos a habitar a su paso. Algunas supersticiones quieren empujar su figura hacia la esquina, pero prueba otro gesto. Invítalo al centro. Míralo convertirse en punto de equilibrio entre la lámpara y la ventana. Si posas la mano sobre su lomo, sentirás el ronroneo como motor diminuto que ordena el aire. No hay hechicería, hay fisiología del consuelo, vibración que calma, cadencia que afloja, la certeza de que un cuerpo tibio al alcance hace al mundo menos hostil. Cuando cierres los ojos esta noche, imagina su andar recorriendo la casa. Cada habitación recibe un vistazo breve. Cada sombra queda anotada. Si un recuerdo pesa, el gato lo empuja hacia el borde para que respires. Si un pensamiento agita, lo acuesta junto al tuyo para que se duerma primero. En el último cuarto, donde guardas lo que duele, el gato se queda un poco más. No para ahuyentarlo, sino para acompañarlo. Y allí, entre cajas de silencio, tú también descansas. Entre símbolos también nace un miedo, la samainofobia, el temor a la propia noche. Hay noches que abren ventanas, otras abren preguntas. La samainofobia no es culpa de Halloween, es la forma que toma en algunas personas el miedo a lo liminal. Una fecha que habla de umbrales, entre estaciones, entre vivos y muertos, entre luz y penumbra, puede afinar demasiado los sentidos. Y cuando todo se afina, cualquier crujido parece un mensaje. Cualquier sombra, un gesto. No es rareza ni capricho. Es ansiedad que convierte señales diarias en presagios. A quien la padece, el timbre lo sorprende como si anunciara algo más que dulces. Las máscaras agrandan rostros. El viento en las hojas suena a pasos. La mente es buena contadora de historias. Si le das oscuridad y un par de detalles, imagina restos. Por eso la samainofobia no nace solo de películas o leyendas. Nace de una hipervigilancia que la noche, con sus estímulos extra, sabe activar. Luces intermitentes en fachadas, risas en la calle, golpes suaves de puertas, objetos nuevos colgando de los árboles. El mapa habitual de la casa se vuelve extraño. Y lo extraño, cuando estamos cansados o tristes, se vuelve amenaza. Pero hay maneras de volver. Imagina, ahora mismo, que sostienes una taza tibia. Observa cómo el vapor sube en espirales lentas. Respira contando 4, 6, 8. Tomas aire en 4 tiempos, lo sostienes en 6, lo sueltas en 8. Ese soltar más largo le dice al cuerpo: no hay carrera que correr. Si lo repites 3 veces, el esternón baja. Los hombros se ablandan. La lengua descansa contra el paladar. Cuando el cuerpo recuerda su cadencia, la mente desarma trampas. La casa también puede ayudar. No hace falta prender todas las luces. Basta un camino de lámparas bajas. Una en la entrada, otra en el pasillo. Una más en la mesa donde dejas las llaves. Son faros de reconocimiento. Dicen aquí es a cada tramo, como lo hacían los pétalos en otras ceremonias o una fila de velas en historias antiguas. Si el mundo exterior trae máscaras y juego, el interior responde con rutina. Una manta doblada en el mismo lugar, un libro con un separador suave, la música que conoces. La ansiedad odia lo predecible, y por eso lo predecible te protege. Piensa luego en los sonidos. A la mente en guardia, el silencio absoluto le parece un hueco donde esconder peligros. No le des huecos, ofrece un ruido amable. Puede ser un murmullo de lluvia grabada, un ventilador, un audio de chimenea, no para cubrir el mundo, sino para mezclarte con él. Que tus latidos encuentren un tambor externo donde acomodarse. Si asoma el miedo, dale instrucciones pequeñas. Voy a contar 5 cosas que veo. Voy a decir 3 texturas que siento en mis manos. Voy a nombrar 2 olores de esta habitación. Ese inventario es una cuerda. Una cuerda lleva siempre hacia casa. Las historias ayudan cuando se cuentan en clave baja. Si esta noche eliges escuchar relatos, que sean de ritmo constante, sin sobresaltos, la samainofobia convierte picos de volumen en olas demasiado altas. Por eso, mejor una voz que ande como quien camina descalzo sobre madera. En cada frase una respiración. En cada imagen la mano abierta de una lámpara.
En lugar de monstruos que irrumpen, símbolos que se muestran, una calabaza encendida, un sendero, una taza que humea, un gato que exhala y se acomoda. Cuando afuera suenen los pasos del vecindario, recuerda que hay una coreografía pactada. Truco o trato es un acuerdo, no una irrupción. Son niños aprendiendo a tocar puertas como si el mundo fuese un juego de pedir y agradecer. Si el timbre te acelera, prepara un pequeño ritual. Dejar el cuenco de dulces junto a la entrada. Respirar una vez antes de abrir. Decir buenas noches, como quien enciende una lámpara. Si no quieres participar, apaga la luz del porche y deja una nota amable. Negarse con cuidado también es cuidarse. Hay memorias que se superponen a la fecha, una pérdida reciente, un susto viejo, una conversación dura que nunca terminó. La samainofobia puede pegarse a eso, como tela a una gota de cera. Por eso conviene dar un lugar claro a la ausencia, una foto en la mesa, una vela pequeña, una palabra escrita. No para invocar nada extraño, sino para decir, te recuerdo bien y por eso duermo. En la noche de los umbrales, recordar con delicadeza le roba pólvora a la preocupación. Si te asusta la penumbra del pasillo, haz lo que hacen los marineros. Traza una ruta. De la puerta a la cocina, 3 luces. De la cocina al cuarto, 2. Del cuarto al baño, 1. Recorre esa ruta un par de veces al atardecer, cuando todo es todavía miel. A la mente le gustan los caminos conocidos. Cuando caiga la noche, el cuerpo los repetirá de memoria como si tuviera ojos en los pies. Y no estás solo. En fiestas así, las casas cantan a coro. Risas, pasos, portazos que no son tuyos. La ansiedad traduce ese coro como un idioma que excluye. Invítala a escucha. Esos sonidos son un vecindario aprendiendo a ser vecindario ni más ni menos. Si los notas demasiado intensos, sube un punto tu propia música. Déjala fluir por habitaciones como agua lenta. El corazón que imita ritmos buscará ese cauce. Cuando llegue el sueño, porque llega, quizá descubras que el miedo no desapareció del todo. Aprendió a quedarse quieto. A veces basta. El objetivo no es vencer la noche, sino convivir con ella sin que te encoja. En el último gesto del día cierra los ojos y recita una lista mínima de constantes. Mi nombre, mi cama, mi manta, esta lámpara, este olor a té, este ronroneo, esta respiración. Cada constante es una estaca. Juntas forman una tienda bajo la cual descansar. Y si mañana la ansiedad pregunta si hoy habrá otra vez máscaras y timbres, respóndele con rutina. A esta hora, té. A esta, luz baja. A esta, cuento. A esta, dormir. La repetición es un hechizo benigno. Hace que los días vuelvan previsibles. La noche, entonces, recupera su trabajo antiguo. No asustar, sino velar. Ahora el cuarto está en penumbra, pero no es una penumbra enemiga. Es un velo fino. Detrás la casa respira. Delante tus párpados pesan. Si alguna sombra cruza, será solo el gato que se acomoda, la cortina que se inclina, la calabaza que exhala luz tibia. La samainofobia, como todas las ansiedades, acepta tratos. Dale luz baja, dale música mansa, dale un camino y ella, cansada, se sienta contigo hasta que ambos duermen. Transición. Para enfrentar la noche, los antiguos inventaron un escudo, la máscara. Y con el tiempo ese escudo se volvió juego. Vamos hacia el origen del disfraz como protección. Antes de ser fiesta, el disfraz fue estrategia. Cuando una comunidad cree que hay noches en que el mundo se afina y los límites se vuelven porosos, aprende a habitar ese filo con cuidado. Una manera antigua de hacerlo fue desdibujarse, cubrir el rostro, alterar la silueta, parecer otro para que lo invisible no nos reconozca. El disfraz es, en su origen, una máscara contra el miedo. En las viejas noches de umbral, ponerse una máscara era decir, no me mires con mi nombre, mírame como cualquiera. La máscara confunde a los espíritus, eso se decía, pero sobre todo ordena a los vivos, les presta un papel. Quien se disfraza deja por un rato el peso de su biografía y entra en un teatro seguro. Bajo la cartulina o el paño el corazón aprende otra cadencia. Respira un poco más hondo. Camina un poco más ligero. El miedo, que es experto en perseguir rostros, se queda sin su presa favorita.
Cada pieza del atuendo tiene su gramática. El sombrero agranda la altura. Nos vuelve menos vulnerables al hacernos parecer más grandes. La capa borra bordes. No es piel, pero parece sombra propia. La máscara interrumpe el intercambio directo de miradas y, con ello, apaga algunos circuitos de ansiedad. Y el maquillaje, esa pintura que inventa pómulos, ojeras, grietas, recuerda que la identidad es una capa más, no la única. Con el tiempo, este escudo se hizo juego. Los niños piden dulces no solo por azúcar, sino por el licor suave de sentirse otros, un fantasma que ríe, un vampiro que tropieza, una bruja que arrastra una escoba minúscula. En cada puerta un espejo. El barrio observa y aprueba la transformación. El desfile nocturno sirve para practicar dos cosas que luego, de adultos, costarán: presentarse y despedirse. Tocan, se muestran, reciben, agradecen, se van. Un ensayo social que, sin decirlo, desarma timideces. El disfraz también protege a la timidez adulta. Quien no suele hablar, esa noche conversa. Quien es prudente hasta el silencio, esa noche saluda. La máscara dice lo que la boca calla. Quiero estar. Quiero ser visto sin sentirme expuesto. Por eso Halloween no es solo susto, es permiso. Permiso para parecer lo que no somos y, en ese movimiento, recordar aspectos que sí somos y que había que rescatar. El humor, la teatralidad, el deseo de pertenecer. Hay disfraces que invocan fuerza, armaduras, capas, cascos y disfraces que ceden fuerza. Sábanas con ojos, pijamas de animal, rostros pintados de sueño. Ambos en la noche son válidos. El primero dice, no me acerques, soy filo. El segundo dice, acércate con cuidado, soy tela. El barrio aprende a leer esa señal, y en ese aprendizaje hay una ética. No todo personaje pide lo mismo, no toda máscara invita a la misma distancia. La protección también está en ser entendidos. El escudo del disfraz guarda otra valentía, reírse del miedo. En vez de negar a la muerte, se la caricaturiza. En vez de huir del monstruo, se lo interpreta. En vez de rechazar lo extraño, se lo ensaya. La risa, cuando no hiere, es un amortiguador. Permite mirar lo que duele a través de una lente ligeramente desenfocada. De ahí su poder para dormir. La risa baja voltajes internos, suelta el cuello, abre el pecho. Y lo que parecía amenazante queda convertido en cuento con disfraz. Si hoy eliges un disfraz, piensa en esto. ¿Qué te gustaría proteger? ¿La fragilidad? ¿La timidez? ¿La tristeza? ¿La memoria? Elige una prenda que abrace eso. Quizá no una máscara completa, si te incomoda, sino un detalle. Un lazo, un sombrero, un maquillaje mínimo. Suficiente para mover el eje. No eres otro. Pero habitas otra versión de ti, más juguetona, menos sitiada. Cuando todo termine, el origen del disfraz seguirá ahí, discreto como una costura. Proteger para participar, no para ocultarse para siempre, sino para estar con los demás sin que el miedo nos diga cómo. En la penumbra de la casa, al colgar la capa o lavar el maquillaje, lo sabrás. No fue una huida, fue un puente. Y al frente de ese puente una señal antigua que nunca se apaga. El fuego. En la orilla de cualquier noche larga, alguien enciende una llama. No por espectáculo, sino por orientación. El fuego es un punto de reunión y un mapa. Dice dónde está el centro. Convoca a sentarse, a callar un poco, a que cada quien descanse sus manos abiertas hacia el calor. En las vísperas antiguas, la hoguera no era solo protección contra el frío, era un código. La comunidad se veía a sí misma como circunferencia alrededor de un corazón vivo. De allí nacen muchos gestos que aún repetimos sin pensarlo. Rodear una vela para contar algo íntimo, mirar una flama para ordenar los pensamientos, soplar juntos al final para sellar un deseo. El fuego también nos exige una respiración consciente. El acto de encender o apagar la mecha es un pequeño ejercicio de control del aliento, y cuando arde genera un domo acústico de paz. El susurro de la cera, el mínimo crujido de la mecha. Ese sonido anula otros ruidos, el tráfico, la ansiedad, creando una burbuja sonora que nos invita a la lentitud. En Halloween, la llama cambia de escala, de hoguera comunal a vela doméstica, pero conserva su gramática, guiar y cuidar.
Una calabaza iluminada en la ventana no calienta, pero orienta. Informa al caminante. Aquí alguien vela. Aquí la noche fue bienvenida. Por eso son hermosas las calles con puntos naranjas. Parecen constelaciones en el suelo. Es el naranja, color de la cocción lenta y la calidez, que contrasta con las luces frías y urgentes de la modernidad. El fuego también es relato. Mirarlo baja la velocidad de las palabras. Permite pausas sin incomodidad. Su luz imperfecta, que sube y baja, se parece a la memoria. Titila donde duele, brilla donde hubo consuelo. Tal vez por eso tantas historias se cuentan mejor a media luz. El ojo no se distrae con detalles, la mente completa lo que falta y se deja llevar. Está la otra cara, el fuego que purifica. Quema lo que sobra, lo que ya no nos sirve, pero no de golpe. A veces basta con acercar la vela a un papel y no encenderlo. Leer en voz baja lo que queremos dejar ir y luego doblar la hoja. El símbolo antecede a la acción. Para muchas personas, esa mini ceremonia en la noche de Halloween, decir adiós a un miedo, despedir un enojo, es suficiente chispa para dormir mejor. Observa cómo una vela dialoga con el gato, con la calabaza, con el pasillo. No compite, marca. Pone bordes suaves. Entrega sombras redondeadas que no asustan. Si hay niños, enséñales a leer ese lenguaje. Esto es llama, no se toca, se mira. El respeto por la luz es respeto por el otro. Alguien encendió esto para que todos veamos. Cuando la noche termina, queda un pequeño círculo de humo. No seas rápido en abrir ventanas y borrarlo. Deja que sea firma. Dirá durante unos minutos que aquí se reunió una casa, que aquí hubo palabras mansas, que aquí ardió lo suficiente para atravesar la sombra. Del fuego a la mesa, dulces y ofrendas. Entre todo lo que ofrece la noche, hay un gesto que alivia. Poner algo sobre la mesa para compartir. En la historia larga de Halloween y de sus parientes, fiestas de difuntos, cosechas, vigilias, los dulces y las ofrendas son una misma intuición con dos trajes. Apaciguar la inquietud con hospitalidad. El dulce es un sílabo breve del lenguaje de la pertenencia. Un caramelo entregado en la puerta dice, te veo, te recibo, que tu camino sea ligero. Por eso no importa tanto la marca ni el tamaño. Importa el gesto. Los niños aprenden sin discurso la coreografía del dar y agradecer y del reparto desigual. Llenan su bolsa como quien llena una cesta ritual. Cada envoltura brilla un poco y, al juntarse, construyen un collar de casas visitadas. Una mini economía de justicia poética que comparan al llegar a casa. Las ofrendas, cuando aparecen en otras fechas y lugares, tienen la misma raíz. Se colocan panes, frutas, flores, agua, sal. Cada cosa significa. La mesa dice a los ausentes, sabemos lo que te gustaba, te guardamos un sitio. Recordar no duele tanto si se sirve. En Halloween, ese espíritu cruza por el borde de las ventanas. Una calabaza encendida, un plato con galletas, una taza tibia que perfuma el porche. No se agota en la literalidad. Es clima de bienvenida. Hay recetas que vuelven cada año. Puré de calabaza, pan especiado, bebidas con canela. Comer es una forma de sentar al cuerpo para que el alma se calme. El azúcar en dosis amables es una caricia química. Y la alquimia de las especias, canela, nuez moscada, jengibre, es una memoria que se guarda en la lengua. Un olor que el cuerpo asocia con la permanencia del hogar y el invierno tranquilo. De noche, el olor a horno es un abrazo que empieza en la cocina y termina, suavísimo, en las habitaciones. Si quieres dormir mejor, prepara un ritual pequeño, una taza caliente, un trozo de pan, una vela. Antes del primer bocado, nombra en voz baja una gratitud, por mínima que sea. Esa palabra será tu primera ofrenda. Luego come despacio. Escucha cómo cruje, cómo se deshace, cómo el sabor se posa. Cuando termines, deja la taza cerca, como dejan algunos un vaso de agua para las visitas invisibles. No es superstición, es poesía doméstica. Al amanecer, el acto de retirar la taza y quitar la silla que se enderezó es la ceremonia que sella la paz y prepara la mesa para el descanso de un nuevo ciclo. Y si esta noche abres la puerta,
Recuerda que el dulce no compra paz, la celebra. No ahuyenta presencias, invita a gestos. En ese intercambio breve el barrio se reconoce. Te deseo cosas buenas, yo también. Cuando cierres, la mesa seguirá ahí un poco más ligera, y tú con ella. Porque en la noche los huéspedes son los mismos, los fantasmas. Hay noches en que el mundo respira distinto. Los celtas llamaban a esa frontera Samaín, un pliegue del tiempo donde los vivos podían sentir la caminata de los ausentes. No eran espectros que gritan, sino huéspedes. Se les dejaba un sitio en la mesa, se encendían luces en el camino, se nombraban historias para que el recuerdo llegara sin tropezar. El fantasma del Samaín no es solo figura, es relación. No invade, llega si lo llaman. Es la visita que al tocar la puerta pregunta si puede pasar. Trae el rumor de la cosecha, el olor a lana húmeda, la lección de que la memoria no muere. Cambia de temperatura. Cuando cruza lo hace por umbrales cuidados. Una vela, un pan, una palabra. El Samaín nos confronta con el cierre, con aquello que no nos deja dormir. El fantasma no arrastra cadenas, sino que sostiene hilos. Hilos de una gratitud no expresada, de una disculpa pendiente, de un proyecto olvidado. Es un recordatorio de que aún estás a tiempo de escribir esa carta, de hacer esa llamada, de poner esa foto donde el corazón sepa verla. Por eso las casas disponían de pequeñas ceremonias. Abrir ligeramente una ventana, dejar agua, enderezar una silla. No por superstición vacía, sino por cortesía. Así el miedo se volvía hospitalidad. La presencia del huésped se siente como una calma inesperada, un cuerpo que baja la guardia porque está acompañado en la soledad. Los niños aprendían que recordar es más fuerte que asustarse. Los viejos que despedirse también es un arte. Con el cristianismo esa intuición se transformó en vigilia. Rezos, campanas, procesiones suaves. El relato cambió de idioma, pero la gramática siguió igual. Nombrar a los que se han ido para que el mundo quede en paz. Hoy, cuando una calabaza parpadea en la ventana, hay algo de ese mapa antiguo. Luz que guía, sombra que protege. Si alguna vez ves un fantasma en estas historias, míralo de frente. Pregúntale qué quiere recordar contigo. Tal vez solo vino a acompañarte hasta que te duermas. En la penumbra, los fantasmas del Samaín no arrastran cadenas, sostienen hilos. Con el tiempo, otra fábrica de sombras tomó la palabra Hollywood. Cuando el cine encendió sus lámparas, la noche ganó escenarios. Hollywood miró Halloween y lo volvió lenguaje. Planos de calabazas como lunas cercanas, calles húmedas que reflejan faroles, fachadas con hojas que crujen como papel filmado. Lo ritual se volvió icono. Lo doméstico, set. El fantasma que antes pedía permiso ahora entra por un traveling. La bruja no sopla té, vuelan sus sombras contra la luna. La máscara ya no oculta timidez, brilla como identidad. El cine codificó colores, naranja encendido, negro profundo. Sonidos, pianos mínimos, cuerdas tensas, el clic de una caja musical. Gestos, la puerta que se abre lenta, la vela que titila justo a tiempo. Y el mundo respondió. Los porches imitaron encuadres. Las fiestas copiaron carteles, pero el cine hizo algo más. Mezcló miedo y ternura. Un monstruo puede asustar en la pantalla y en la calle, convertirse en disfraz. El terror se volvió participativo. La máscara se convierte en un permiso para ser otro y paradójicamente entenderse mejor. La energía que se gasta en el juego del miedo es energía que se ahorra para el descanso. Aprendimos que un buen susto, a salvo, descarga, baja hombros, afloja la risa. El corte de montaje enseñó a construir ritmo. La pausa, tensión. La música, pistas. Y esas gramáticas migraron a nuestros cuentos de medianoche. Además, la predictibilidad del cliché cinematográfico se vuelve un bálsamo. El cerebro se relaja al saber inconscientemente cómo termina el susto. Ver lo mismo, la calabaza, el traveling lento, se convierte en un rito familiar que anula la ansiedad por lo desconocido. También hubo exageraciones, máscaras sin historia, sustos por sustos, ruido donde antes había símbolo. Aún así, la estética de Hollywood legó recursos valiosos para dormir. La luz dirigida, una lámpara que dibuja un círculo seguro.
El off sonoro, lo que no se ve no necesita ser amenaza. El fade out, una escena que se va apagando sin ruptura. Podemos usarlos en casa, organizar el cuarto como un set tranquilo, elegir una banda sonora que no suba de golpe, contar historias que respiren entre frase y frase. Y cuando el cine quiso, miró hacia atrás, volvió a los umbrales del Samaín, a los guías silenciosos, a las velas que no tienen prisa. En esa ida y vuelta, Halloween encontró su equilibrio. Tradición que recuerda, pantalla que juega. Por eso, cuando termines esta historia y cierres los ojos, verás imágenes que no muerden, calles húmedas que se vacían, una ventana con vapor, una calabaza que queda encendida como un crédito final. Entre palomitas y máscaras, un sabor se hizo símbolo, Reese's. Hay marcas que pasan, otras se quedan. En la bolsa del truco o trato, un envoltorio naranja y marrón parece decir llegó la noche. Reese's, esa mezcla sencilla de cacahuate y chocolate, se convirtió en un pequeño ritual. No por rareza, sino por encaje. Su paleta coincide con la estética de la fecha. Su forma redonda es luna en miniatura. Su dulzor salado aplaca la ansiedad amable de caminar puerta a puerta. El ícono no nació de un hechizo, nació de costumbre. Quien lo da siente que cumple con la imagen. Quien lo recibe, que participa del coro. Hay variedades pequeñas, minis, que suenan en la bolsa como monedas del antiguo Souling. Y hay barras que guardan el bocado para después. Cuando el pijama ya está puesto y la historia de la noche busca postre, más allá del marketing, que existe y es fuerte, hay una verdad doméstica. Algunos sabores calman. La crema de cacahuate es densa, invita a masticar despacio. El chocolate, incluso en versiones modestas, acuna el ánimo. Juntos ofrecen un bálsamo químico breve. El cuerpo recibe el ritmo, mordisco, pausa, respiración. Y en Halloween, donde la excitación sube como marea, ese ritmo devuelve al cuerpo una orilla. ¿Es solo un dulce? Sí. Puede ser símbolo también, porque el símbolo no es lo caro ni lo raro, es lo disponible que, repetido, teje memoria. En fotos antiguas y nuevas, el mismo naranja aparece como punto fijo. En charlas de madrugada, la frase «me guardé un Reese's para más tarde» suena como un guiño. El gesto de la reserva es la última acción antes del silencio. Una economía emocional que promete una alegría pospuesta, un hilo de felicidad hasta el día siguiente. En casas distintas, con historias distintas, algo coincide. Ese envoltorio promete una alegría pequeña que cumple. Si hoy decides preparar una mesa para recibir visitas, no necesitas grandes despliegues. Un cuenco con varias opciones. Sí, incluye Reese's si te gusta. Una vela baja, un gesto claro. Bienvenidos. Si decides no abrir, deja el cuenco a la vista con una nota amable. Que el dulce sea embajador. Y si estás del otro lado de la puerta, elige uno, agradece, sigue. Cada bocado cuenta una parte minúscula del relato general. Casas que dialogan. Termina la noche. En la mesa quedan envoltorios vacíos como confeti discreto. El cuarto huele a chocolate y a descanso. Dentro de la bolsa, tal vez guardaste uno para mañana. No es gula, es promesa de que la noche tendrá cola de cometa. Y cuando lo comas a la luz suave de una lámpara, volverás por un instante al porche, al timbre, a la risa breve del vecindario. Un sabor sencillo hará lo que hacen los mejores cuentos: traerte a casa. Antes de que Halloween fuera global, otras fiestas ya hablaban con sus muertos. Escuchemos ese eco. Feralia, en Roma. Antes de que octubre vistiera de naranja las ventanas, hubo otro calendario que hablaba en violetas y pan humedecido en vino. En Roma, el recuerdo a los muertos tenía su estación. Durante la parentalia, mediados de febrero, las familias visitaban las tumbas con gestos sobrios, guirnaldas, granos, sal y pequeños liba de vino vertidos a la tierra. Era menos desfile que susurro, un intercambio breve entre quienes están y quienes quedaron. En el último día Feralia, la ciudad parecía contener la respiración. No había estridencia, había orden. Cada casa enviaba su comitiva mínima, una cesta, una lámpara, unos pasos, para sellar un pacto. No te olvidamos, tampoco nos retengas. Roma, que sabía de foros y triunfos,
Sabía también de medidas. Al dolor se le daba un cauce, al recuerdo, un rito. El procedimiento era el antídoto contra la histeria. Las manos derramaban vino como si fueran reloj. Las palabras caían en el suelo como semillas, fijando la memoria a la tierra para que el vivo pudiera irse ligero. Visto desde hoy, aquel gesto antiguo suena cercano. Una mesa con pan y flores, una luz baja, una frase en voz lenta. ¿No hay en ello el mismo alfabeto que en nuestras ofrendas modernas? Feralia enseñaba que el vínculo con los ausentes no es un puente de gritos, sino de sílabas. Agua, trigo, sal, flor. No para llamar a nadie del otro lado, sino para acomodar a quien llama desde adentro, la memoria. Y si alguna inquietud escapaba a febrero, Roma tenía también su Lemuria, en mayo. Rituales para apaciguar sombras inquietas, golpecitos de grano para que lo errante hallara salida. La ciudad aprendió a distinguir. Hay noches para invitar y noches para despedir. Hay lámparas que guían hacia casa y lámparas que marcan la puerta de salida. Así, siglos antes de las calabazas, ya existía una gramática de la luz y la mesa. Cuando hoy encendemos una vela o dejamos fruta en la entrada, repetimos sin saberlo el mismo argumento, que la muerte, puesta en ritmo, duele menos, que la vida puesta en orden se aquieta. En Feralia, Roma trataba con sus muertos sin miedo, con procedimiento, y en ese procedimiento había ternura. La ciudad grande se volvía casa. Imagina ahora la piedra templada por el sol de invierno, una inscripción casi gastada, una mano que limpia el polvo con el borde de la túnica. El gesto termina, la lámpara se apaga y sin embargo queda algo, el perfume leve del vino en la tierra. En esa huella discreta vive un parentesco con nuestras noches de octubre, honrar con cosas que se comparten, iluminar sin deslumbrar. Los siglos pasan y el mapa cambia. Viajemos donde la noche se viste de neón, Halloween en Japón. En Tokio, la noche no necesita velas para brillar, y aún así, cada octubre, las calles suman calabazas a los letreros, y los trenes, atestados, llevan alas de murciélago y sombreros puntiagudos camino a Shibuya. Japón no heredó el truco o trato puerta a puerta. Adoptó en cambio el desfile urbano, máscaras que flotan en marea humana, un carnaval con reglas de cortesía. Aquí, Halloween conversa con el cosplay, disfraces que son artesanía, maquillaje que es pintura paciente, personajes que entran a la ciudad como si fuera escenario. No se busca asustar, se busca mostrar. El disfraz en una cultura de fuerte formalidad es un permiso para la liberación controlada. Lentes de contacto brillan como luciérnagas. Capas caen como telas de teatro. La cámara del teléfono hace de testigo amable. Entre tiendas que venden ediciones limitadas de dulces naranja, negro y parques temáticos que montan noches especiales, el país convirtió la fecha en una galería. Hay, sin embargo, un eco suave de lo antiguo. Luces que guían en fila. Comida estacional que reconforta. Batatas, calabaza cabocha. Orden en el tránsito peatonal para que el juego no lastime. En lugar de tocar timbres, Japón toca plazas. La comunidad se reúne en nodos donde la timidez cotidiana se afloja y el disfraz hace de puente. La noche permite lo que el día mide. Posar, inventar, sonreír con cubierta de personaje. En barrios pequeños, algunos cafés ofrecen postres temáticos, tartas en forma de calabaza mínima, lates con espuma dibujada como fantasma kawaii. No hay sombras densas, hay ternura. Halloween, aquí, es un idioma que se habla en tonos pastel, un equilibrio entre la estética global y la sensibilidad local. Piensa en el contraste. Neones verticales, cielo sin estrellas y de pronto un grupo de brujas que ríe. No es la noche del miedo, es la noche de la performance. El descanso no llega por susurro de hoguera, sino por la coreografía. El agotamiento físico de caminar y posar, que calma la mente al final del día. Y al final, cuando el tren vuelve a sus anuncios y la ciudad a su velocidad, queda la foto en el carrete y una sensación extraña. Hoy, entre millones pertenecí. Si Japón convirtió la noche en pasarela, Escocia la convirtió ya en el 19 en salón. Volvamos a 1895.
La casa victoriana huele a manzana y carbón. En la mesa del parlour, un cuenco grande espera. Esta noche habrá apple ducking, meter la cara en el agua para atrapar manzanas con los dientes, risas y toallas preparadas junto al fuego. Afuera el viento recorre los brezos. Adentro, una fila de nabos tallados hace de linternas toscas. Es 1895, y alguien ha tenido la idea de invitar a amigos y vecinos a una fiesta de disfraces de Halloween. No es solo juego, es la domesticación de costumbres más antiguas. El guising de los niños que recitaban rimas por nueces y monedas, los presagios quemando avellanas para adivinar amores, los cuentos al borde del hogar. La sala, con su papel tapiz y su reloj de péndulo, se convierte en escena. Disfraces caseros, sábanas con ojos, viejos sombreros, máscaras de cartón pintado, traducen lo rural al interior burgués. Lo que antes fue calle y campo es ahora tertulia. Hay juegos que hoy parecen mínimos y entonces eran magia. Cáscaras de manzana lanzadas sobre el hombro para formar la inicial del futuro amado. Platos de harina con una moneda en el centro, que se sopla hasta desenterrarla sin usar las manos. Estos juegos oráculo no buscaban predecir, sino administrar la ansiedad sobre el futuro, desactivando el miedo al reír del intento. Cada prueba arranca una risa y sin decirlo enseña algo. Perder la solemnidad también es un ritual. El anfitrión reparte vasos de punch. Alguien trae una concertina y la sala aprende un paso sencillo. Los disfraces modestos cumplen su promesa. Proteger a los tímidos, empujar a los callados al centro con un escudo de tela. En un rincón, un álbum de cartulinas recoge fotografías con exposiciones largas. Sombras quietas, sonrisas que se sostienen, calabazas que parecen lunas apagadas. La imagen, en sepia, deja constancia. La noche encontró nueva casa. Esta primera fiesta documentada no inaugura el gesto, viene de más atrás, pero fija una forma. Halloween como reunión doméstica con disfraces, linternas, juegos y una mesa. Desde allí el modelo viajará en cartas, periódicos, anécdotas. Pasará por clubes sociales y escuelas. Trepará a manuales para entretener en casa. 100 años después, la habitación victoriana será un espejo donde se mira nuestra sala con guirnaldas naranjas. Piensa en la luz. No es de neón ni de hoguera. Es la amarilla de lámparas recién nacidas. Esa que hace a las paredes sentir cálidas y dibuja la frontera del refugio. Piensa en el sonido. No es multitud ni silencio. Es charla con mantel. Piensa en el gesto. No es procesión ni desfile. Es quedarse. En 1895, alguien entendió que la noche podía entrar sin desordenar la casa. Bastaban disfraces humildes, juegos suaves, linternas pequeñas y la voluntad de reír juntos. Cuando el reloj marque la medianoche, las velas de nabo se consumen. Alguien abre un poco la ventana para que el humo salga y el frío avise que es hora. Los invitados se desatan las máscaras, se ponen los abrigos, agradecen. La puerta se cierra con cuidado. Queda en la mesa una manzana mordida, en el suelo una gota de agua, en el aire una canción que tarda en irse, y en el álbum una foto que algún bisnieto mirará un día lejano, reconociendo en el sepia la misma coreografía: disfraz, juego, luz, mesa. De la sala al escaparate, la noche se volverá mercado. Vamos hacia el fenómeno económico global. Las calabazas en la ventana también son números. Cada octubre, el mundo enciende una maquinaria amable. Telas, luces, maquillaje, cine en streaming, postres con especias, parques temáticos, escaparates que cambian de piel. Halloween, sin dejar de ser ritual, se volvió mercado. Y no por cinismo, sino por repetición. Cuando millones de personas comparten un gesto, aparecen oficios, cadenas de suministro, publicidad, estadísticas. En los hogares eso se traduce en microdecisiones. Un presupuesto para disfraces, otro para dulces, quizá una salida al cine o a un evento nocturno. El acto de destinar dinero a la alegría es un ritual moderno, una inversión en cohesión social. Las tiendas planean con meses de antelación. Los panaderos ajustan recetas. Los sembradores de calabaza apuestan por volúmenes. El calendario económico aprende a leer señales. Si el clima fue benigno, habrá más cosecha. Si el cine trae un éxito de terror, sube la venta de máscaras.
Si los bolsillos aprietan, crece el hazlo tú mismo. No todo es escaparate, también hay economía de barrio. Quien confecciona disfraces por encargo, quien imprime carteles, quien ofrece fotografías con fondos naranjas. Las escuelas organizan ferias pequeñas con puestos de pasteles. Los cafés lanzan su versión del latte especiado. Los mercados locales exhiben montañas de calabazas que se vuelven centros de mesa. La ciudad se reescribe con etiquetas y, debajo laten oficios antiguos: coser, hornear, encender. Para dormir, basta con una idea. Detrás de cada bolsa de dulces hay manos que trabajaron y un circuito de confianza. La fiesta mueve dinero, sí, pero sobre todo mueve visitas. Y las visitas, como la economía más humana, siguen pagando con dos monedas que no cotizan en bolsa: agradecer y recordar. El dinero se va, pero la deuda de cortesía queda. Y lo que se compra es un marco para la interacción humana. La economía ordena las calles, pero la noche sigue hablando por sus señales: hojas, búhos, viento. El suelo cruje como un libro que pasamos despacio. Las hojas secas bajo los zapatos escriben un alfabeto de aviso. El año se inclina, el frío afila el aire, el cuerpo busca abrigo. No es presagio oscuro, es meteorología íntima. En noches como esta el oído se afina y cada paso sobre las hojas recuerda que la pérdida es natural y rítmica. El mundo cambia de página. Luego está el búho. No grita, ulula. Una vocal larga que se posa en el tejado y vuelve a salir. En muchos calendarios el búho fue sabiduría. En otros, umbral. Lo cierto es que su canto marca distancias. Es un centinela acústico que dice: hay territorio, hay vigilia, hay un ojo que ve donde los nuestros se rinden. Si lo escuchas de noche no es sentencia, es compás. Entre un ulular y el siguiente, la casa aprende cuánto dura un silencio pleno. El viento también trae su gramática. Mueve ramas. Hace que una cuerda choque con un mástil. Levanta una hoja que corre por la acera como si tuviera prisa. En la candidez del sueño esas señales se vuelven cuentos. Por eso en Samaín, los antiguos no buscaban tanto entender como acompañar. Ponían luces bajas, dejaban pan y agua, abrían un poco la ventana para que la noche entrara sin golpear. Si hoy alguna señal te inquieta, regálale un ritual mínimo. Escucha 3 ululares y respira 3 veces. Recoge un puñado de hojas y ponlo en un plato cerca de la ventana. Nombra en voz baja lo que estás dispuesto a soltar con el viento. La naturaleza no es oráculo, es ritmo. Y cuando un ritmo se reconoce, el cuerpo afloja. En ese latido entre luz y sombra, una historia cambió de idioma y siguió viva. La transformación cristiana de Samaín. La frontera celta no desapareció, se rebautizó. Donde había fogatas en los campos, hubo vigilias en las iglesias. Donde había panes para almas errantes, hubo misas por los difuntos. El calendario cristiano tomó el pulso de Samaín y lo colocó en 2 estaciones del espíritu: todos los santos y la conmemoración de los fieles difuntos. No fue negación total, fue traducción. Traducir es elegir énfasis. La comunidad pasó de hablar a espíritus anónimos a recordar nombres concretos. De encender hogueras abiertas a encender cera en altares. De cuidar caminos en bosques a procesionar por calles. El mensaje cambió de acento, pero no de tema. Honrar a los que se fueron, darle cauce a la tristeza, pedir compañía en la noche larga. Así, la lámpara sobrevivió. La mesa sobrevivió. La costumbre de poner flores y pan sobrevivió. Se afinó el lenguaje. Se rezó por las almas. Se entonaron cantos. Se tocaron campanas para que el pueblo entero recordara al mismo tiempo. El umbral dejó de ser un lugar peligroso para venir a ser un lugar sagrado. Si escuchas con cuidado, la escena de hoy contiene ecos antiguos. Velas en ventanas, familias que visitan cementerios con canastas, niños que preguntan quién es el de la foto y adultos que responden con una historia. El miedo puesto en rito se hace mansedumbre. El recuerdo puesto en mesa se hace compartido. Y así llegamos hasta esta noche, donde la calabaza y la vela pueden convivir con la oración y la carta. No hay contradicción, hay capas. La calabaza y la vela son el punto de cruce donde todas las tradiciones encuentran un lenguaje común de luz y memoria. Bajo la fiesta el mapa, bajo el mapa la intención.
bajo la intención, una certeza que no cambia de siglo a siglo. La vida necesita gestos para hablar con la muerte. Cuando apagues la última luz, deja un segundo de penumbra. Allí viven todas las traducciones, la celta, la romana, la cristiana, la doméstica. Allí respira la intuición primera, honrar, guiar, agradecer. Y con esa intuición, la casa, tu casa, encuentra el modo de dormir. Esta noche caminamos juntos por umbrales antiguos, del fuego a la máscara, del pan a la calabaza, de los cuentos al silencio. Descubrimos que Halloween no es ruido. Es un alfabeto de luces pequeñas que ordenan la oscuridad. Si cierras los ojos, ahora deja encendida una sola brasa en la memoria. Hospitalidad, gratitud, descanso. Gracias por llegar hasta aquí. Si estas historias te acompañan y te ayudan a dormir, me sostienes muchísimo con 3 gestos muy simples. Suscríbete al canal para no perderte las próximas travesías. Deja tu like. Para ti es un toque. Para el algoritmo es una vela encendida. Cuéntame en comentarios, ¿qué símbolo de Halloween te abraza más? ¿La calabaza, el gato, la vela, el disfraz? Te invito a continuar el viaje. En el próximo especial del Día de Muertos, haremos una narración continua, un camino de pétalos, agua y luz, pensado para dormir en calma. Lo encontrarás al final de este video en la pantalla final. Ahora sí, respira hondo. Que la casa se quede mansa, que la noche te sea amable. Nos vemos en la siguiente travesía.